Continuamos aquí en el Expreso TV, estamos con Gustavo Gaona, vocero de CELADI, hablando de la situación de transporte de pasajeros de larga distancia. Un tema que fue histórico, que es histórico en el transporte de larga distancia, es el tema de los vehículos que son, vamos a decirlo claramente, los truchos, y el tema también de los controles. En la pandemia paró todo el mundo, pero bueno, cuando hay oportunidad de trabajar, aparecen todos de nuevo, ¿no? Sí, con el tema de lo que es el transporte irregular, los truchos, los que para quien no lo conoce del otro lado, parecen iguales a nuestros ómnibus, a los servicios regulares de larga distancia, pero no tienen la misma modalidad de permisos y habilitaciones. Lamentablemente con la vuelta de la actividad también volvieron. Claro. Si bien hoy por hoy se trata que el transporte pase todo por dentro de las terminales para mejorar esos controles y demás, es difícil. Permanentemente estamos atentos y cuando es necesario denunciando cuando esto se practica, principalmente porque confunde al pasajero de entender qué es lo legal y qué es lo ilegal, y además porque cuando estos transportes se dan de forma irregular, también lo que corre riesgo es la seguridad de los pasajeros. Entonces, en ese sentido, estar atentos porque lamentablemente es un problema que no ha desaparecido. Sí, lamentablemente la noticia es cuando ocurre un siniestro y te enteras que el transporte no está habilitado, que nadie te va a pagar nada y que se podía haber evitado de muchas maneras porque, por ejemplo, los conductores o no tenían descanso o era uno solo, ¿no? Como pasó muchas veces. Exacto. Y hablando del tema de los conductores, hay una especie de revolución en el transporte de larga distancia regular con el tema de las libretas de trabajo. Hay un dispositivo que se está probando, ¿no? Sí, hace tiempo se viene trabajando en todo lo que tiene que ver con la libreta electrónica. A veces nos pregunta quien no está en la actividad, dice, pero ¿cómo el transporte terrestre, digamos, no tiene hace años una libreta electrónica? La verdad es que hay que explicarlo, ¿no? Esto que decía inicialmente, al llegar a más de 1.600 destinos, una cosa es el nivel de conectividad para controlar una libreta electrónica en la ciudad de Buenos Aires, en la terminal de Retiro. Otra cosa es hablar de un control en el medio del camino donde no hay ni siquiera señal de celular, ¿no? Entonces, todo esto generó un desafío grande para las autoridades, se viene probando. La verdad que nosotros decimos que todos los controles que tiendan a igualar son bienvenidos. Esto es una tecnología que va a venir, seguramente nosotros hagamos nuestras observaciones, siempre tratando de construir y acompañar cualquier decisión en ese sentido, pero los controles bien hechos igualan al que hace las cosas bien con el que no la hacen, esto que hablábamos recién de los irregulares. Si esta es una medida que viene, que aparentemente viene, como todas las otras las vamos a acompañar, ¿no? Yo viví algo parecido con el tema de control de velocidad, que incluso había un aspecto comercial en ese tema. Va a llegar mi competidor antes que yo y no me va a tomar más. Pero bueno, como decís vos, una vez que se instala parejo, bueno, sí, es para todos. Recordarás en ese sentido cuando uno, no, sin dar nombres de empresas, pero cuando uno reconoce los nombres de las empresas, muchas hacen alusión a la velocidad y al principio, vos lo sabés muy bien, hubo resistencia. Después lo que se descubrió es que no solo que cuando se limitó la velocidad los índices de seguridad mejoraron muchísimo, sino que se ahorró muchísimo en combustible. Claro. Y lo que se demoraba eran minutos más. Entonces, los cambios a veces pueden generar alguna resistencia, pero entendemos que si son para bien y sobre todo para ganar la confianza del pasajero, que es lo más importante. Nosotros tenemos que sentir que el pasajero viaja tranquilo y en ese sentido las medidas que se puedan tomar, bueno, las acompañaremos, ¿no? Yo creo que en el tema, volviendo un poco a la libreta de trabajo, lo que hay que definir es básicamente porque hay una pequeña biblioteca para un lado y otra biblioteca para el otro. ¿Cuánto es la jornada de trabajo? Lo que dice el convenio laboral por un lado, lo que dice la justicia por el otro, lo que dice el cuerpo por otro lado. Vos le preguntás a un pasajero, me imagino, ¿cuánto querés que maneje un conductor? 10 minutos cada uno, no sé. Pero claro, es imposible. Y sinceramente hay que hacer un estudio porque decís, maneja, qué sé yo, como dijiste vos, 1.600 kilómetros. Bueno, maneja 5 horas. Bueno, lo parás en el medio de la nada, lo tirás, ¿qué haces? Sí, la verdad que con esto lo peor que ocurre, lo peor que puede pasar es lo que termina ocurriendo ahora, lamentablemente, es que uno vive en una situación de grises. Bien lo decís, estamos legislados por una legislación, que es la legislación laboral, que habla de las 8 horas más eventuales 4, pero la verdad es que también nuestra actividad es una actividad lo que se considera especial, ¿no? Las actividades especiales, hay actividades que se consideran especiales porque, como vos mencionás, no puede bajar un conductor la medicina, inclusive los pilotos de avión, no, uno no va a tirar en un vuelo transatlántico al piloto desde el avión. En ese sentido, las normas, cuando las normas quedan en escala de grises, lo que se generan son estas confusiones, estas discusiones. Hay que dar esta discusión, hay que hablarlo. Hay que hacer los estudios que haya que analizar, pero también hay que tener en cuenta un factor que es clave, digamos. No se puede considerar la forma de manejo
como hoy sí se considera en Argentina, con las normas o las leyes del año 50 del siglo XX, con la tecnología del siglo XXI, ¿no? En este sentido, hoy la conducción es totalmente diferente y la verdad que a veces nos encontramos que en un viaje de 200 kilómetros tienen que ir 2 conductores y es un sinsentido, es un costo extra, no hace a la seguridad porque siempre vale recordar, el que maneja un colectivo es una persona. El otro es un relevo, pero no es que hay uno de apoyo. Entonces, estas cuestiones, bueno, hay que dar la discusión, sobre todo para garantizar algo que es fundamental, que es un transporte seguro, que es de calidad, pero también es accesible en términos económicos, porque si no el servicio público, si no es accesible y si uno lo sobrecarga de costos, que es lo que a veces nos pasa inevitablemente, termina generando que el pasajero no pueda cumplir con ese derecho, digamos, no puede garantizarse ese derecho de acceder a un boleto accesible, ¿no? En las conversaciones internas que uno tiene naturalmente con toda la gente del transporte, hay distintas visiones. Creo que el país es tan extenso que inclusive habría que analizar diferentes modalidades. La doble conducción con relevo a bordo, con relevo por posta, únicamente la monoconducción. En Europa es una realidad totalmente distinta. El conductor asume no solo la conducción unipersonal, sino que inclusive en la jornada comienza con la carga del combustible, con hace de guía, hace absolutamente todo. En la Argentina no se da esa realidad. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya continuamos con más El Expreso TV.